La teoría económica nos dice que entre más produce un trabajador, mayor salario recibirá. Esto en teoría tiene muchísimo sentido. Si cada vez produces cosas que tienen más y más valor, naturalmente tu empleador podrá y tendrá incentivo a darte un mayor salario. Bajo este supuesto, si queremos mejorar la calidad de vida de las personas, tenemos que aumentar su productividad. Así, naturalmente, cada vez generarán más y más ingresos, con el que podrán comprar más bienes y servicios. Políticas a favor del salario mínimo, aumentar la fuerza de los sindicatos y demás, no serían necesarias en este caso, ya que solo tendríamos que hacer que las personas fueran más y más productivas. Como consecuencia, la intervención estatal no sería necesaria. Al menos, todo esto es lo que nos dice la teoría económica clásica, pero esto no es lo que nos dice un estudio del Economic Policy Institute, EPI. En la gráfica proporcionada por esta institución se nos muestra que, si bien es cierto que para Estados Unidos la relación entre remuneración y productividad era cierta entre 1948 a 1979, a partir del 1980 al 2014 ha existido una gran divergencia. En este último periodo, la productividad creció en un 72.2%, mientras que la compensación de los trabajadores solamente aumentó en 9.2%. Estos números parecen indicar que el crecimiento en productividad fue 7.84 veces el crecimiento en el pago, siendo esto observado perfectamente en la brecha que podemos observar en la siguiente gráfica. Esta aparente divergencia no ha sido ni ignorada ni olvidada por los principales políticos de los Estados Unidos. El expresidente Barack Obama dijo, y cito, desde 1979, cuando yo me gradué de la preparatoria, nuestra productividad ha aumentado en más del 90%, pero el ingreso de una familia típica ha aumentado en menos de 8%. La ex candidata presidencial y actual senadora por el Partido Demócrata, Elizabeth Warren, mencionó que si el salario mínimo se hubiera mantenido a la par con la productividad, el salario mínimo sería de $22 la hora. Más recientemente, la congresista demócrata Ilhan Omar publicó este tuit donde dio a entender que la razón por la que las corporaciones y jefes no pueden encontrar trabajadores es consecuencia de la gran disparidad entre lo que produce cada trabajador y lo que se le paga. Además, hace unos días, en el Día Internacional del Trabajo, Robert Reich, secretario de Administración durante la administración de Bill Clinton, publicó este tweet mencionando esta divergencia entre productividad y compensación, atribuyéndola a la decadencia en participación de los sindicatos en la economía. Las implicaciones de este estudio son enormes. Si este se encuentra en lo correcto, entonces la teoría económica neoclásica de remuneraciones salariales es errónea. Es decir, que aumentar la productividad no necesariamente aumentará la calidad de vida de las personas. Como consecuencia, la política pública no debería estar enfocada en el crecimiento y en la eficiencia de la economía, sino en la distribución. Más impuestos a los ricos, un aumento del salario mínimo, mayores y más estrictas regulaciones laborales y otras políticas de distribución serán la clave para la prosperidad. De hecho, esto es lo que propone el Instituto de Política Económica, institución que realizó este estudio. ¿Acaso este instituto de investigación y el presidente Barack Obama tienen razón? ¿Acaso los aumentos de productividad en este país han sido acaparados por la clase capitalista que extrae rentas del resto de la población? Bueno, pues en realidad esto no es así. Los resultados de este estudio son completamente erróneos, y en unos momentos demostraremos por qué esto es así. Antes de desmantelar los errores metodológicos de este estudio, debemos empezar con algo fundamental para entender la problemática. Debemos empezar describiendo lo que es la productividad. Ya llevo repitiendo esta palabra un muy buen rato, pero aún no la he descrito, y sería completamente erróneo querer desmantelar la supuesta brecha entre salario y productividad sin antes haber definido completamente el componente más importante de la misma, siendo la productividad. Cuando hablamos de la productividad laboral nos referimos a la relación existente entre los insumos usados para el proceso y el resultado mismo del proceso. Por ejemplo, supongamos dos herreros que se encargan de hacer espadas idénticas. Uno se llama Brian y el otro se llama Ernesto. Brian es un herrero muy habilidoso que utiliza mejor la forja, mientras que Ernesto no es tan bueno como Brian. Por lo tanto, Brian produce 4 veces las espadas que Ernesto produce en la misma cantidad de tiempo. Es decir, que en un día Brian es capaz de producir más espadas que Ernesto. Como consecuencia, decimos que Brian es más productivo que Ernesto. En la economía definimos productividad de la misma manera. Entre más puedas producir en la misma cantidad de tiempo y con los mismos insumos, eres más productivo. En términos teóricos, definimos productividad laboral como el valor de los bienes y servicios producidos divididos por las horas trabajadas. Mientras produzcamos cosas más valiosas usando menos horas, nos hacemos más productivos. En pocas palabras, la productividad es una medición de qué tan eficientes somos en el uso de los bienes y de nuestro trabajo para producir bienes y servicios. Entre más eficientes somos, más productivos, y necesitamos menos para producir más. Entre menos eficientes somos, menos productivos, y como consecuencia necesitamos más para poder producir menos. En la teoría económica neoclásica, el salario es igual a la productividad marginal de los trabajadores, es decir, que los empleadores le pagarán al trabajador una remuneración incremental hasta que esa cantidad sea igual al costo adicional que le cuesta producir otra unidad del bien o servicio. En este caso, el empleador no le paga más al empleado porque se incurría en una pérdida, y esto es algo que no le conviene. Caso contrario, ¿por qué el empleador no paga menos de la productividad marginal al empleado?
Bueno, porque si una persona puede producir más de lo que se le está pagando, no tendría razón de quedarse en ese lugar y podría trabajar por su cuenta o encontrar otro trabajo donde se le pague lo que puede producir. Como consecuencia de esto, si la teoría económica es cierta, aumentar la productividad es condición necesaria para aumentar el ingreso de las personas. Sabiendo esto, ya podemos estudiar la relación existente entre la productividad y el salario. Es hora de ver si realmente tiene alguna relación o en el caso estadounidense hay una brecha enorme que es apropiada por los capitalistas. Uno de los estudios más recientes en este tema es Productividad y Pago. Está rota la relación, publicada por la Universidad de Harvard y escrito por Anna Stransbury y Lawrence Sommer. Aquí se encontró que la relación entre estas dos variables no está rota. De hecho, encontraron evidencia que entre 1973 y 2016, un punto porcentual más de crecimiento de la productividad se ha asociado con 0.7 a un punto porcentual más de crecimiento medio y promedio de la compensación, y con 0.4 a 0.7 puntos porcentuales más de crecimiento de la compensación para trabajadores de la producción y no supervisores. En pocas palabras, este estudio nos muestra que en promedio, un aumento de productividad está relacionado con un aumento salarial de entre el 70 y el 100%. Esto parece indicar que el aumento de productividad aún es sustancialmente importante para el ingreso de las familias de los Estados Unidos. Además de lo anterior, el economista laboral James Sherk obtuvo la siguiente gráfica de su investigación. Aquí podemos ver que el crecimiento promedio en la productividad y la compensación para los trabajadores no agrarios está casi a la par, ya que desde 1973 la productividad por hora aumentó en 81%, mientras que la compensación promedio de los trabajadores incrementó en 78%. Además, esta relación aún se mantiene para las mediciones sectoriales, ya que en las industrias que han aumentado en mayor grado su productividad, también ha aumentado en gran grado su salario. El mismo James Sherk nos dice que la productividad promedio por hora aumentó en un 150% en el sector de extracción de petróleo y gas entre 1987 y 2013. Durante ese periodo, la compensación por hora promedio en ese sector aumentó en un 126%. De manera similar, la productividad en las tiendas departamentales creció solo un 16% durante esos años. En ese periodo, la remuneración real promedio de los empleados de las tiendas de abarrotes creció un 19%. Todo esto parece indicarnos que la brecha entre productividad y salario en los Estados Unidos es algo inexistente. A los estudios anteriores también podríamos agregar otros mencionados por este mismo economista, como lo son el de Dean Baker, director del Centro para Investigación Económica y Política, el del profesor de Harvard, Robert Lawrence, quien sirvió en el Consejo de Asesores Económicos del presidente Bill Clinton, o incluso el del profesor Stephen Rose de la Universidad George Washington. Todos estudios llegaron a la misma conclusión: la aparente brecha entre salario y productividad se vuelve inexistente bajo escrutinio real. Pero entonces, ¿por qué el estudio del Economic Policy Institute nos indica la brecha existente? ¿Por qué el presidente Obama, la senadora Warren y la congresista Omar citaron estos estudios siendo que no había soporte del mismo? Bueno, pues ahora es momento de desmontar este estudio y así entender por qué es erróneo. Para desmontar el estudio retomaremos el trabajo de James Sherk en una última ocasión. Si bien es cierto que he leído varios estudios que buscan desmontar el mito de la brecha entre productividad y salario, considero que el trabajo de Sherk es el que lo hace de mejor manera. Como consecuencia, usaré como referencia el mismo para desmontar los errores del estudio del Economic Policy Institute. Dicho esto, desmontaremos que esta brecha no existe por razones como avaricia corporativa o una mayor explotación de la clase capitalista hacia los trabajadores, sino que simplemente existe porque el estudio que tanto citan está hecho erróneamente, es decir, que tiene graves errores metodológicos, siendo específicamente los siguientes 3 errores. Primero, cuando este estudio analiza la evolución salarial de los trabajadores de este país, aproximadamente deja en consideración el aumento salarial del 37% de la población laboral y tampoco toma en consideración toda la compensación que reciben las personas. Este error representa el 44.8% de la brecha existente. Segundo, usa deflactores de precios equivocados para medir la evolución entre productividad y en salarios. Tercero y finalmente, el 12.3% de la brecha se explica porque incluye la productividad de los trabajadores autónomos, pero no incluye su remuneración salarial. Ahora analicemos cada uno de estos puntos individualmente. Empecemos con el problema de la evolución salarial. En el estudio donde se concluye que existe una brecha enorme entre la productividad y la remuneración, no se tomó en cuenta toda la población laboral estadounidense para hablar de la evolución del salario. La encuesta que usaron solo incluye el 63% de los trabajadores del país, siendo estos trabajadores de la producción, y aquellos que se encuentran en un puesto en el que no se encargan de supervisar a otros trabajadores. El problema es que esta encuesta no mide la evolución salarial de todos aquellos trabajadores que trabajan de cuenta propia, de aquellos trabajadores que son empleados gubernamentales y de un 20% de los trabajadores de empresas privadas. Esta encuesta deja fuera al 37% de los trabajadores de la economía en el país. Aunado a esto, esta encuesta también deja fuera la mayoría de las compensaciones basadas en desempeño
desempeño, como lo son comisiones, bonos y acciones. Shark nos menciona que este tipo de compensaciones se han hecho especialmente populares desde 1970. Por ejemplo, Steve Jobs solo recibió un salario anual de $1, pero se volvió multibillonario porque Apple le pagaba con acciones de la empresa. Bajo la metodología del estudio, el pago de Steve Jobs ni de cualquier otra persona que reciba este tipo de compensaciones se verá reflejado. Una vez que corrijamos estos dos errores, es decir, cuando agregamos el 37% de los trabajadores del país y las compensaciones faltantes al estudio, el crecimiento salarial entre 1973 y 2014 aumenta de un mísero 10% a un 47%. Como consecuencia, la brecha que nos presentaban originalmente disminuye un 44.8%. Habrá gente que quiere argumentar que la exclusión de tantas personas y de este tipo de remuneraciones era lo correcto, porque puede que correspondan a la población relativamente menos pobre del país. Pero la realidad es que si quiere hacer un estudio que mida cómo las empresas compensan a los trabajadores con base a aumentos de la productividad, es necesario agarrar a todos los trabajadores. Dejar fuera el 37% de los trabajadores de Estados Unidos, es decir, a casi 4 de cada 10 personas trabajadoras con el argumento de que estas son las más ricas, no hace ningún sentido. Reitero, dejar fuera casi el 40% de la población en un estudio que busca analizar el incremento salarial de los trabajadores con el argumento de que este 40% es el menos pobre, no tiene sentido alguno. Dicho esto, pasemos al segundo error del estudio, siendo usar deflactores distintos para medir la inflación del salario y de la productividad. Pero antes de esto, me gustaría hacer un pequeño paréntesis para poder entender qué es un deflactor. Como muchos de ustedes saben, el dinero de hoy no vale lo mismo que el dinero de hace 50 años. Es decir, $10 en el 2023 no compran lo mismo que $10 en 1970. Mientras que hoy día con ese dinero puedes comprar papel de baño, unos huevos y poco más, anteriormente con ese dinero podrías comprar cómodamente una gran parte de todo el súper. Por esto mismo, cuando comparamos cantidades de dinero actuales con cantidades de dinero pasadas, tenemos que ajustarlas para hacer que sean comparables. Es decir, queremos convertir los $10 de 1970 en dólares de 2023 para poder ver qué podríamos comprar hoy día con ese dinero. Los deflactores son medidas de ajuste que nos permiten transformar ese dinero pasado en dinero presente. El problema con el estudio es que cuando calcula el aumento en productividad y el aumento en remuneraciones, usa dos deflactores distintos, mientras que para la medición de compensación al trabajador usan el índice de precios para el consumidor o CPI. Para medir la inflación en la productividad usan el deflactor implícito de precios. Esto crea una brecha artificial entre la productividad y la compensación de esta, ya que no estamos hablando de las mismas cosas. Eso sería como comparar a chicles con manzanas. Además de esto, no tiene sentido hablar de usar el CPI para la remuneración del trabajador, porque como habíamos hablado anteriormente, el salario del trabajador se basa en lo que produce y no en lo que consume. Por lo tanto, usar este índice no tiene sentido alguno. Respecto a esto, existen otras aclaraciones de suma importancia, pero ya son temas mucho más técnicos que serán engorrosos de meter en este video. Así que simplemente dejaré el estudio en la descripción y quien se encuentre interesado en leer los detalles técnicos podrá leerlo. Pero lo que tenemos que entender es que este uso erróneo de los deflactores hace que la brecha se achique en un 38.9%. Así que cuando le sumamos al porcentaje anterior, ya tenemos explicado un 83.7% de diferencia. Ahora pasemos al último punto. Finalmente, hay que hablar del último error metodológico del estudio, siendo no incluir la remuneración de los trabajadores autónomos, pero sí incluir sus aumentos en productividad. No todas las personas que existen en este país son dueñas de una empresa o trabajan por un empleador de una manera directa. Hay muchos plomeros que compran sus herramientas y trabajan para ellos mismos, o camioneros que compran su camión y eligen sus rutas. También existen personas que trabajan en Uber, Didi y similares, o también hay personas que son dueñas de algún negocio que ponen muchísimas horas en el trabajo como podría ser un restaurante o una tiendita de la esquina. Todas estas personas cuentan como empleados autónomos, quienes son de mucha importancia para la economía de este país. De hecho, como podemos ver en esta gráfica, su participación en la economía ha ido aumentando de manera constante. En el lado izquierdo podemos ver cómo la participación de los trabajadores autónomos en el PIB neto ha aumentado constantemente. En el lado derecho podemos ver cómo este grupo de trabajadores han llegado a ser casi el 11% de los trabajadores totales para 2014. El problema es que el estudio del API no toma en consideración el aumento salarial de estas personas. Ya cuando incluimos esto, la brecha entre productividad y salario se cierra un 12.3% más. Es decir, que en cuanto ya tomamos en consideración todos los factores, por fin logramos cerrar la brecha en un 96%, llegando a la gráfica inicial que nos muestra que sí existe una relación entre productividad y salario. Y habiendo ajustado todo esto, podemos ver cómo la famosa brecha entre salario y productividad, usada para justificar decenas de políticas públicas por decenas de políticos, no tiene sustento teórico alguno, sino que sobre todo un constructo artificial. Dicho esto, no quiere
quiere decir que todo sea color de rosa, no quiere decir que la economía estadounidense se encuentre completamente libre de gran cantidad de problemas, porque si bien es cierto que la compensación por el trabajo se ha ido a la par respecto a incrementos en la productividad, también es muy cierto que estos incrementos no han estado distribuidos igualitariamente por toda la sociedad de este país. Cuando dividimos a la población en quintiles por ingreso, es decir, dividirlos en 5 partes iguales con base a su ingreso, siendo el quinto quintil el más pobre y el primer quintil el más rico, nos damos cuenta de que mientras que en el periodo de 1979 a 2014 el primer quintil, es decir, el 20% más rico, aumentó su compensación promedio en 69%, y en el último quintil, es decir, el 20% más pobre, esta compensación creció en 58%, en los quintiles intermedios la compensación promedio solo creció en un 20, 18 y 32% respectivamente. Es decir, que mientras la gente más pobre y la gente más rica vio aumentar su ingreso rápidamente, la clase media aumentó su ingreso de una manera relativamente más lenta comparativamente. Esto como consecuencia de factores como el cambio tecnológico y la globalización. Sabiendo esto y sabiendo que la compensación está muy ligada a la productividad, es necesario entender que políticas públicas podrían ayudar a aumentar la productividad de la clase media para que ésta pueda ser más próspera. Otra aclaración de suma importancia es que la relación entre salario y productividad solo se da cuando existe un mercado competitivo. Por ejemplo, supongamos que solo existe una empresa en todo el país y nadie más puede trabajar si no es para esta empresa. En este caso, la empresa puede imponer los salarios que se le paga a los trabajadores sin importar qué tan productivo sea el trabajador, ya que como el trabajador no tiene a dónde irse, incluso si la empresa le paga por debajo de la productividad marginal, pues el empleado se quedará ahí porque no tiene otra opción. Como consecuencia, si en algún caso nos encontramos con que a pesar de que la productividad suba, los salarios no lo hacen, posiblemente es un caso donde exista una industria no competitiva y como consecuencia lo ideal sería fomentar la competencia en ese sector. Si bien es cierto que este caso no es el de los Estados Unidos ni es un caso que se da diariamente, creo que es importante tenerlo en consideración. Ya para resumir todo esto, podemos decir que la brecha entre salario y productividad en los Estados Unidos es un mito basado en un estudio con varios errores metodológicos. Hasta hoy día no parece existir mejor manera para aumentar el ingreso de una manera constante para los trabajadores de este país que no es aumentando su productividad. El camino a la prosperidad para los trabajadores estadounidenses y todo el mundo se encuentra en hacerlos más productivos, en hacerlos capaces de producir más bienes y servicios en menos tiempo y con menos recursos. Por lo tanto, hay que encontrar formas para que la clase media de este país pueda volverse más productiva. No olvides suscribirte, dar like y compartir este video. Soy Rodolfo Herrera y me despido.